Señores, buenas noches. La mejor de las expectativas esta noche en este estudio A4 de Televisión Española en Torre España, en Madrid, desde donde les hablamos en directo, porque nuestro invitado hoy es un excelente conversador, una de las personalidades más destacadas de la reciente historia política de nuestro país. Él ha desempeñado altísimas responsabilidades, muchas de ellas de Estado, otras de partido, pero es una personalidad sin duda de esta historia reciente de nuestro país. Ha sido ministro, ha sido también embajador, es desde hace 1 año y 2 meses el presidente de la Xunta de Galicia y también tuvo su proyección exterior como vicepresidente de la Unión Democrática Europea. Un hombre de reflexión política y también de creación literaria. Don Manuel Fraga, buenas noches. Señor Fraga, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Muy bien. Ha dicho usted que nació europeo y hablaba de que es un hombre de reflexión política y de creación literaria. Tengo el último libro en las manos, De Galicia a Europa. Esto quiere decir que todavía no acaba aquí su recorrido. Bueno, Dios sabe dónde termina el recorrido de un hombre, pero el libro no se refiere a mí, el libro se refiere a cómo Galicia ha de insertarse en la Europa de las regiones, que en este momento es un tema importante. Yo no creo una Europa solo de los estados, ni solo tampoco de las regiones. Creo una Europa cruzada, de las patrias y de las matrias, y estoy intentando contribuir a ese modelo. Galicia está trabajando seriamente dentro del Arco Atlántico, dentro de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas y dentro de la Asamblea de Regiones Europeas, para entrar en ese modelo de un modo, no diré protagonista, pero desde luego con atención a los problemas típicos de una región periférica, de una región que está en un finisterre, y a eso se refiere el libro, no a que yo necesite más andanzas. Que las habrá sin duda. Y también en este programa hablaremos seguro de Europa y de lo que haya que hablar con nuestros interlocutores de hoy. Señor Fraga, usted los conoce, ya los han presentado por ese sistema televisivo de presentar su imagen, así que doy las buenas noches a todos. ¿Y quién comienza a hablar? Fernando Nogueira, que es gallego. Sí, buenas noches, señor presidente. Buenas noches, amigo. Señalaba Tom Martín Benítez que ha cumplido usted 1 año y 2 meses como presidente de la Xunta de Galicia. Hay mucha gente, no sé si opinión pública u opinión publicada, que piensa que don Manuel Fraga ha sufrido en este tiempo una gran conversión. Se ha hecho más regionalista que nadie, le han aplaudido en el Senado los partidos nacionalistas del País Vasco y de Cataluña. Y yo le pregunto, ¿es que desde la presidencia de un gobierno autónomo se ven las cosas de otra forma? ¿O está haciendo usted una operación en Galicia para evitar que surja un nacionalismo más radical? No, no es una cosa ni otra. Yo en cada momento he procurado cumplir con el papel que se me ha señalado. Un momento en que yo tuve que dedicarme al turismo, no es que yo pensara que el turismo era lo único, era lo más importante, era mi papel entonces. Mi papel es hoy defender a Galicia y desde Galicia contribuir a que funcione la comunidad nacional, eso que llamamos el Estado de las Autonomías, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Lo único es que yo ahora estoy haciendo lo que yo dije siempre cuando era ponente de la Constitución, cuando yo era líder de un partido, y ahora resulta que efectivamente eso es lo que de verdad estamos haciendo. Es cierto que en mi visión de la sociedad española, de la sociedad europea, no hay sitio para las visiones radicales en nada. Hay sitio para las visiones de sentido común, las visiones moderadas. Y es cierto que dentro de eso hoy las autonomías son una solución para los problemas complejísimos que se plantean. Cada vez iremos a unidades más grandes, como es la Comunidad Europea, y al mismo tiempo tendremos que defender más lo nuestro. Y ese es un tema que está inventado hace tiempo. Yo vengo ahora de Suiza, donde se celebran los 700 años de la Confederación, y me contaron un chiste buenísimo. Hay unos niños que están hablando en el colegio y uno le dice a otro, parece ser que los niños vienen de París. Dice otro, no, los traen las cigüeñas. Dice otro, pues yo creo que las mamás tienen algo que ver. Dice otro, no sabéis, insensatos, que eso cambia de cantón a cantón. Efectivamente, esas cosas es mejor que cada uno en lo que le toca más de cerca se arregle a su manera en su zona para luego tener justamente fórmulas comunes importantes, económicas, de seguridad. Y eso es lo que yo he defendido siempre y ahora lo estoy haciendo. Si le parece, hablamos todavía un poquito más de Galicia. Durante este tiempo usted ha conseguido cosas que creo que son importantes. Un compromiso de autovías, un acuerdo con Telefónica, plan de electrificación. Sin embargo, mirando al futuro, señor presidente, yo veo muchas incógnitas y todas ellas derivadas de Europa. La crisis ganadera, que afecta gravemente al sector lácteo,
la crisis del sector pesquero metido en reconversión, problemas con la reconversión naval, o por lo menos con la industria naval. ¿Qué Galicia ve usted de cara al futuro en este panorama, teniendo como tenemos 180.000 parados, me parece? ¿Cuál es el punto de despegue que usted dibuja? Como es natural, lo que sería sorprendente es que no hubiera problemas. Yo creo que los hay en todas partes. Vivimos un momento de cambios importante en el mundo. Yo creo que estamos entrando en una nueva etapa histórica. Eso que nuestros abuelos llamaron, curiosamente, la edad contemporánea, era la contemporánea de ellos, pero ya no es la nuestra. Yo creo que hay un periodo de 2 siglos, que yo creo que habría que llamar el periodo de las revoluciones, que ha terminado, y ahora entramos en uno nuevo, del cual muchas cosas no sabemos lo que van a pasar. Usted ha dicho, nos hemos dedicado este año, y es verdad, a infraestructuras, porque ocurre como con el famoso ejemplo de aquel que fue a una aldea primitiva y le regaló peces, y otro fue y regaló una caña de pescar y enseñó a pescar. Lo primero que hace falta son autovías, lo primero que hace falta son electricidad en todas partes, lo primero que hace falta son buenas comunicaciones telefónicas y redes de alta definición. Lo primero que hace falta es llevar el gas a Galicia, y entonces todo podrá ir un poco mejor, cada uno dentro después de sus problemas concretos. Y dice usted, ¿la entrada en Europa crea problemas? Naturalmente, igual que resuelve otros. En este momento Galicia tiene que esperar mucho de los fondos estructurales y tiene que esperar mucho también de ciertas cooperaciones interregionales, como es el Arco Atlántico y son otros. Pero evidentemente también surgen algunos problemas. Uno de ellos del tema de que en este momento la política agraria común está en crisis y es necesario revisarla. Evidentemente no puede hacerse las cosas de tal manera que porque hay superproducción de leche en unos sitios, no se puede producir leche en otros cuando España es deficitaria. Eso tenemos que verlo y estudiarlo. Pero tampoco podemos aceptar que Galicia siga vendiendo su leche simplemente como un excedente, más de la mitad se elabora fuera de Galicia, cuando allí podemos, y en este momento estamos trabajando seriamente en ello, convertir en productos lácteos de más valor muchos de esos litros de leche, y esa es una labor importante que a su vez supone no solo esa mejora de infraestructura, sino también que hacemos la contención parcelaria, la vamos a completar en 10 años y otras cosas. Me habla usted de pesca. Es evidente que los recursos pesqueros del mundo en este momento no pueden seguir siendo tratados como ocurrió con la caza durante muchos siglos, hasta que el hombre inventó la ganadería. Pero Galicia está haciendo esfuerzos enormes en este momento en acuicultura y en otros aspectos que hacen, por cierto, en acuicultura. Galicia hoy un país que ha sido encargado por el Arco Atlántico de presentar una ponencia importante, porque vamos ya en cabeza, hemos firmado un convenio con varias regiones francesas. Quiero decir que mientras unas puertas se cierran, se están abriendo otras. Lo que digo, la Galicia que nosotros preparemos mejor profesionalmente, con mejores infraestructuras, se defenderá mejor de todos esos problemas. Yo no le tengo miedo al futuro. En este momento Galicia está superando su individualismo, su tendencia al enfrentamiento sobre cuestiones menores, y esos problemas y otros serán resueltos por los gallegos juntos. ¿Y usted cree, ahora acaba de cambiar el gobierno de don Felipe González, cree que mantendrán los compromisos que habían adquirido con usted? Pienso, por ejemplo, en el señor Borrell y el plan de autovías que le afectan ahora. No fueron compromisos privados tomados en un bar, fueron compromisos de Estado, firmados solemnemente con todas las garantías. No puedo ni pensar en otra cosa. Más aún, creo que las relaciones tenderán a mejorar. Entre otras razones, porque eran problemas que estaban razonablemente planteados. Entonces no hemos venido con ese tipo de reclamaciones, digamos, a bombo y platillo y para luego no hacer nada al día siguiente. Hemos venido con planteamientos serios y que van a beneficiar a toda España, porque el que Galicia esté bien comunicada beneficia también a los demás. Y como es natural en este momento, eso es una hipótesis que no puedo ni considerar. Yo le digo a usted que lo plantee, porque como es natural, nosotros hemos tratado en eso y en todo de buena fe, pero yo no tengo la menor duda. Más aún, espero que los compromisos seguirán ampliando. Es necesario recordar que la Constitución española, al mismo tiempo que establece las autonomías, establece el principio de solidaridad y que además no lo establece de una manera vaga. Tiene el gobierno que garantizar efectivamente una cierta igualdad de servicios y como es natural nosotros pensamos reclamar eso como es lógico y natural, y eso le interesa a España entera, no crear nuevas diferencias entre sus regiones. Señor Fraga, de todas maneras, en su experiencia como presidente de la Xunta Gallega hay un factor personal que creo que le puede interesar a la opinión pública. Se le atribuye la frase de que toda su vida ha sido una larga preparación para el momento de llegar a ser presidente de Galicia. ¿Qué se siente usted por primera vez en su vida gobernando, presidiendo, con la última responsabilidad sobre las decisiones de un gobierno?
Bueno, mire usted, el gallego es emigrante. Yo soy hijo de inmigrantes, soy nieto de inmigrantes. Yo mismo me considero un emigrante durante gran parte de mi vida y le gusta volver y le gusta en ese momento hacer algo por su pueblo, a lo mejor que le hagan alcalde. Bueno, eso es exactamente lo que me ocurrió a mí. Por lo tanto, yo me encuentro enormemente satisfecho, enormemente agradecido, enormemente emocionado de poder salir de Galicia y de decirle, salí de un pueblo, salí con los medios que podía tener un pueblo gallego en los años 20, anduve por ahí, como anduvo mi padre en Cuba, como anduviera mi abuelo en Bilbao, recogí lo que pude de experiencia, de algún capital político, y ahora lo traigo aquí. Eso es la reacción normal de un emigrante gallego, y yo creo que Galicia lo ha entendido perfectamente, y en este momento yo creo que hay un acuerdo básico de que eso es lo que yo tenía que hacer. ¿Y dónde está ahora, don Manuel, el poder gallego? Me explico. Hace unos años había muchos ministros gallegos, bastantes ministros gallegos. En este momento creo que no hay ninguno. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos recluido en la tierra? ¿Nos dedicamos a otras cosas? ¿Desaparece la vocación política en Galicia? Bueno, no seré yo quien diga, como parece alguien ha sugerido, que en el fondo le interesaba mucho tener muchos ministros de su región autónoma. Yo, desde luego, desearía mucho que hubiese también ministros gallegos, pero crea que esa no es la cuestión. Y sobre todo, como yo no los nombro, no tengo esa responsabilidad, pues que otros respondan de prescindir de uno de los grupos. Yo creo que siguen siendo una buena cantera política, entre otras razones porque el gallego tiene que discurrir mucho, porque tiene un país relativamente poco próspero, por eso produce tantos emigrantes, y produce luego gente bastante lista. En mi pueblo es verdad que los tontos hacen relojes, pero dicho esto, lo que procuramos es aprovecharlos allí, y en este momento yo me atrevo a decir que los que tenemos allí estamos trabajando bastante bien. Llevamos unos minutos ya conversando con el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Fraga, en esta primera fila de hoy, en la primera cadena de televisión española. Fernando Onega, que es gallego, ha comenzado hablando de Galicia y el señor Fraga ha dicho que está haciendo lo que dijo siempre. En su visión no hay sentido para las divisiones, se refiere a cuestiones de Estado, y hoy las autonomías son, dice, una solución para determinados problemas. La estructuración del Estado así. Dice que él hace, y en este momento, lo que siempre dijo. Europa este año se ha dedicado fundamentalmente a infraestructura. Su trabajo en este primer año de gobierno, que ha dicho el señor Fraga, era lo necesario en este momento. Naturalmente que hay problemas, y se ha referido a la crisis del sector agrario en toda Europa, que afecta también a Galicia, fundamentalmente en uno de los puntos, en la leche, porque hay excedente en Europa y se produce una producción importante en Galicia, pero en fin, dice el señor Fraga textualmente que no tiene miedo al futuro y que Galicia va a evitar enfrentamientos pequeños. Los gallegos, xuntos, lo ha dicho en gallego, juntos lo harán. Y los acuerdos de Galicia con la Administración Central, que ha llegado el señor Fraga a bastantes con el anterior gobierno, dice que no le cabe la menor duda de que se van a cumplir con este gobierno, porque él los firmó con el mismo gobierno. Toda mi vida ha sido una larga preparación para ser presidente de la Xunta. En efecto, ha dicho que él es emigrante, muchos gallegos son emigrantes, y que ha vuelto a este trabajo para dar su bagaje. No hay ministros gallegos, ha dicho que él no los nombra en este momento. Esto es lo que hemos hablado en los primeros minutos sobre Galicia, y creo que nuestros compañeros, si queréis cambiar de tema, seguimos hablando de Galicia, por mí encantado. O podemos pasar a hablar del Partido Popular, porque lo que queráis. Se da la circunstancia de que se cumple en estos momentos un año un año desde la toma de la presidencia del Partido Popular por parte del señor José María Aznar. ¿Qué valoración hace usted este año? ¿Cree usted que es una...? Muy buena. Realmente había empezado antes ya. El Congreso de Sevilla hizo la transmisión formal, pero desde que yo me había ido a Galicia había hecho una delegación plena y estaba plenamente satisfecho de la marcha de las cosas. Los resultados de las elecciones del 89 fueron excelentes, y en este momento, un año después, yo creo que no se discute que esa operación está saliendo bien. Y tenía que ser así, porque el país necesitaba una alternativa. Esa alternativa estaba en la naturaleza de las cosas. Tengo que decir que yo siempre creí que saldríamos adelante. Y cuando mira uno lo que han sido estos últimos años, uno se pregunta, al fin y al cabo, parece que teníamos bastante razón los que defendíamos la continuidad de las épocas históricas, los que defendíamos la importancia de las instituciones, de la familia o de las instituciones tradicionales del Estado, como la corona o como la justicia, los que defendíamos que España tenía que participar, no en unas pocas, sino en todas las grandes organizaciones internacionales, incluso de defensa. Yo creo que el tiempo nos está dando la razón, y por supuesto en cuanto al modelo económico y social también. Y naturalmente eso tenía que articularse una fuerza política, y tenía que articularse cada vez más en torno a la nueva generación, y
tenía que irse cada vez más hacia el centro de la sociedad española, cosa que yo, por cierto, defendí siempre, independientemente de que otros también quisieran jugar con ideas que yo había puesto sobre la mesa. Pero es lo cierto que además de eso se ha encontrado el hombre y el equipo, y creo sinceramente que yo soy el que más se tiene que felicitar de ello, y estoy encantado. Desde el punto de vista ideológico, ¿usted utilizaría la palabra continuidad absoluta respecto a lo que está haciendo el señor Aznar? Continuidad en general, a un nivel mucho más importante. En este momento hay que reconocer que después de hablar de tanta ruptura ha habido mucha más continuidad en España y en su sociedad que otra cosa. Pero por supuesto entiendo también que hay una buena continuidad. Nosotros siempre defendimos el principio del equilibrio entre la continuidad y la reforma. Yo no creo nada en cortar y volver a empezar. No creo nada en esa idea de improvisar una cosa completamente nueva. No creo nada en modelos ideológicos. He creído siempre en grandes principios que se mantienen, pero que hay que interpretar en cada generación. Y por supuesto que hay una continuidad básica y naturalmente, también tengo que decir, creo que se hace cada vez mejor y de eso me alegro infinito. Sí, señor Fraga. Tengo un recorte de José María Horta, que es el redactor político de La Vanguardia que sigue el Partido Popular. A quien vemos a menudo en Galicia y nos cargamos mucho, mándenos sus temas. Muy bien. Y el señor Horta decía hace muy pocos días en una crónica sobre la estrategia del Partido Popular en el futuro. Decía Aznar que las primeras elecciones votó a UCD, reivindica para el PP la herencia de aquel partido y por lo tanto tiene la aspiración de atraer al electorado que en su día tuvo. El presidente del PP se ha comprometido personal y repetidamente en la tarea de dar un nuevo impulso a la apertura del partido hacia el centro, para recuperar los votos centristas que han ido al PSOE. Ya nunca habla de derecha y la adscripción a Europa con los democristianos no es únicamente para buscar socios internacionales. Bien, este recorte a mí me recuerda un poco lo que usted ha dicho ahora de evolución hacia el centro, pero en el fondo parece como si el PP, después de todos estos años, tuviera la nostalgia de UCD. O sea, si en el fondo toda la reconversión hacia el centro del PP no va a ser volver a inventar algo que de alguna forma en España se inventó, que fue la Unión de Centro Democrático. No, yo no lo veo así, yo lo veo de otra manera. La verdad es que nosotros, desde la inicial Alianza Popular o desde la Reforma Democrática que yo había fundado antes, estábamos preparando lo que nos parecía el sentido común y que, por cierto, es lo que está ocurriendo ya. Es decir, que el partido no debía orientarse a ningún extremo, sino hacia el centro-derecha, que inevitablemente lo deseable sería, y ha ocurrido que el socialismo español se orientase a la socialdemocracia, en definitiva hacia un centro-izquierda, y que los grupos, digamos, que buscasen la radicalización quedasen en posiciones minoritarias o marginales. Tampoco he creído nunca yo en las bisagras, hay que tener un compromiso con algo en lo que se cree y no se puede estar pendiente constantemente de maniobras, de operaciones personales. Naturalmente eso es lo que tenía que haber ocurrido. Por razones que ahora no es el momento de enjuiciar, pues desde el gobierno, Adolfo Suárez puede hacer una operación de quedarse en una parte de esa operación, no con toda, pero naturalmente el tiempo ha demostrado que las cosas estaban donde estaban y donde tenían que estar. Y en ese sentido no hay nostalgia de una operación justamente hecha desde el gobierno y que fue su gran limitación, sino que hay el deseo de hacer lo que siempre quisimos hacer, una gran operación de centro-derecha como las que hoy hay en toda Europa. Que esa tiene que tener una orientación correspondiente a lo que predomina en el continente. También queremos tener contactos con nuestros buenos amigos conservadores británicos, pero una isla es una isla y en este momento eso nos lleva al Partido Popular Europeo, decisiones que por cierto estaban ya tomadas y apuntadas cuando se hizo la refundación del partido. Por lo tanto hay una lógica interna en todo ello y en este momento se está dando otro paso importantísimo y es ir, y el Pacto Navarro lo demuestra, como ya había un pacto en Mallorca, en cierto modo hay pactos también de gobierno en Aragón, los ha habido en Canarias, en Galicia mismo lo hay porque estamos con centristas de Galicia, y el nombre es significativo. Quiero decir con todo esto que esa es la tendencia natural, a buscar una alternativa lógica al centro izquierda socialdemócrata dentro de lo que en este momento hay que decir se lleva en Europa, porque evidentemente no nos engañemos, lo normal hoy es parecerse al señor Bayor o al señor Kohl o en definitiva pues a los políticos que hoy llevan esencialmente la política europea. Y el señor Bush no es una excepción en América. ¿Pero al señor Major o al señor Kohl, señor Fraga? Porque cualquiera de los dos. Por cierto, se han hecho íntimos amigos. Ya he dicho. Pero en su partido ha habido una polémica sobre esto, ¿no? Esa polémica
todavía pudimos decidirla con toda claridad en el Congreso de Refundación, en el que yo estaba todavía, y quedó perfectamente claro que no rompíamos con nadie, pero que estando en el Parlamento Europeo, recuerde usted que los partidos se forman en torno a los parlamentos, históricamente había que estar con la mayoría del Parlamento Europeo, y los mismos británicos están aproximando ahora también, como usted sabe, el mismo grupo. En los balances que se están haciendo estos días del año de Aznar, se suele leer que Aznar representa la moderación, que ha cambiado el lenguaje, y frente a un Fraga que representaba un cierto tono catastrofista. Yo le quería decir, si estas comparaciones le duelen a usted personalmente. No, en absoluto, porque yo apoyo todo lo que hace Aznar, creo que le está encontrando en este momento el juicio que merece, creo que en cambio determinados prejuicios de otro momento se están superando, y a mí nunca me ha dolido hacer de pararrayos. Lo he hecho muchas veces en mi vida y ese es uno de los servicios que he prestado a este país y también a mi partido. Y políticamente aplaude también la oposición que se está haciendo, la forma de hacer oposición. Al 100%. Citaba usted ahora mismo el caso de la unión, fusión, pacto con UPN, Unión del Pueblo Navarro. Ha sido a costa del nombre del Partido Popular. Si este tipo de iniciativas surgen en otras comunidades autónomas y el Partido Popular deja su nombre a partidos regionalistas, ¿no correríamos el riesgo de tener un Partido Popular mesetario con una amplia implantación en Galicia? No, no lo creo yo, sí, porque el pacto ese tiene sus aspectos europeos y nacionales, y por otra parte tiene su operatividad en una, no olvide usted, en una comunidad foral. Yo creo que esa solución, que está estudiada hace mucho tiempo y que ahora se ha realizado brillantemente, y hay que felicitar cordialmente, por supuesto, a nuestros amigos de UPN, pero en particular a José María Aznar y a Telburgo, yo creo sinceramente es una fórmula muy buena, pero quiere decir que es la aplicable a Navarra y puede ser otra distinta en otro sitio. Pero al final de ahí sale la alternativa, que es lo importante. Nosotros nunca hemos hecho cuestión de nominalismos ni de formalismos, hemos prestarle un servicio al país y eso al final se llamará como tenga que llamarse, lo que hace falta es que funcione. Señor Fraga, hay una diferencia, de todas formas, como usted define un bloque de centro-derecha vinculado en el PP y un bloque de centro-izquierda, socialdemócrata, vinculado al PSOE, hay en la geografía electoral española una diferencia, y es que el PSOE, pese a que tiene partidos nacionalistas fuertes en Cataluña y en el País Vasco, es un partido con una implantación en todo el territorio del Estado. Ustedes son también un partido con implantación en todo el territorio del Estado, pero su fuerza electoral es débil en Cataluña y es débil en el País Vasco. Entonces parece que es difícil que ustedes se puedan sustituir un día al PSOE demasiado rápidamente. Parece ser que la llegada al poder del PP deberá ser por un juego de alianzas. Entonces, ahí hay dos posibilidades. ¿No está usted de acuerdo? No, no exactamente, no. Por una razón muy sencilla. Evidentemente, todos los países señalan que los partidos no están implantados por igual en todas las partes del país o las regiones. El Partido Republicano está más implantado en el oeste medio americano y en cambio pues el Partido Demócrata está más implantado en el sur. Eso ocurre en todas partes. Aquí también a mí lo que me preocupa no es la implantación del Partido Socialista en el País Vasco en Cataluña. Me preocupa la que tiene en Andalucía o en Extremadura, que esa sí que es realmente fuerte. Nosotros la tenemos mucho más fuerte en Galicia, por ejemplo, en cambio. Creo que el problema no está ahí. Usted recuerde fundamentalmente esto. Donde el Partido Nacionalista es de centro-derecha es donde hay esa división de votos, donde por el contrario los partidos nacionalistas tienen todos los matices del centro-izquierda a la izquierda extrema, entonces el Partido Socialista tiene menos votos, por eso ha quedado minoritario en el País Vasco. Por lo tanto, no es esa una... Lo que ya he dicho es que lo que ha ocurrido en Navarra, las últimas declaraciones, se han podido escuchar incluso líderes nacionalistas vascos, indica que ese tema está cambiando, porque al final o uno se conforma con el poder interesantísimo, pero limitado a nivel municipal, provincial o autonómico, o tiene que aspirar a formar parte de una alternativa nacional donde se toman las grandes decisiones políticas y económicas. Y eso no tiene vuelta de hoja y se hará más pronto o más tarde, de una forma o de otra. Y naturalmente cada uno con reglas sus... No olvide usted que del otro lado también ahora se habla de casas comunes, se están haciendo también incorporaciones, se trata de alianzas, y eso es lo natural. Dos partidos principales en los dos bloques, repito, moderados del espectro, y luego distintas alianzas y distintos planteamientos. Pero vuelvo a decir, a mí me preocupa el predominio donde hay ambigüedad, donde se hace un doble discurso. Un discurso para Madrid y otro quizá todavía ni socialdemócrata, sino pues el que se hace en Extremadura, evidentemente es bastante izquierdoso en el sentido extremista de la palabra. Ahí es donde puede haber problemas. No los va a haber en ese otro
planteamiento en el cual yo creo que tendremos solución muy pronto. Con la llegada del PP al gobierno, parece que tiene que reposar sobre una estrategia de alianzas. Parece que la distancia que hay hoy en día entre el Partido Socialista y el Partido Popular no es lo que hubo en su momento entre UCD y el PSOE. Entonces, eso exige al PP definir una alianza. Se ha hablado en los últimos días de una posible alianza con los partidos nacionalistas, y hay otra gente en su partido que, por el contrario, es partidario de la gran coalición, ¿no? De decir, bueno, si el SPD en la República Federal Alemana en la segunda mitad de los 60 llegó al poder y se convirtió en un partido de gobierno, fue porque hizo una gran coalición con la democracia cristiana. Aquí la alternativa es la contraria. El PP tiene que hacer una coalición con el PSOE para demostrar que la derecha es un partido de gobierno en España. Y por el contrario, hay la otra tesis que dice, no, sumando los bloques de centro-derecha nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, se puede conseguir la mayoría. ¿Por cuál de las dos soluciones se inclinaría usted? Bueno, como es natural, en este momento lo bueno que tiene la transición española es que, dejando aparte ciertos grupos que vale más no calificar y cuya desaparición esperemos que esté próxima, los grupos violentos, extremistas que ya quedan reducidos a una parte muy reducida del cuadrante, es evidente que hoy ya las distancias entre los partidos permiten cualquier tipo de fórmula según las necesidades del país. Yo a veces bromeo diciendo en este momento las pugnas mayores ya no están entre los partidos, ya no se dice el viva o muera tradicional, por cierto, en nuestro país sí que es muy indicativo en relación con los partidos, sino a veces dentro del mismo partido, está ocurriendo algunas veces, lo cual por cierto es un desarrollo muy interesante. Puede haber circunstancias en las cuales convenga la política de gran coalición y puede haber otras en que al contrario convenga la otra. Yo personalmente creo que el sistema político español tiene suficiente flexibilidad para admitir las dos soluciones, pero evidentemente la política de gran coalición está limitada a momentos de crisis en el país, está limitada a momentos en los cuales una grave situación económica, una grave situación exterior lo aconseje. Normalmente tiene identidades básicas, porque si no el gobierno no se tiene. Naturalmente hay países pequeños, países con una sociedad ya muy estabilizada, muy homogénea, como es Suiza, por ejemplo, que pueden, o los Países Bajos, pueden permitirse ese tipo de coalición de todos los partidos permanente. Yo creo que en el caso de España es bueno que se sepa quién gobierna y se sepa quién está en la oposición, que los pactos de Estado se reduzcan a los temas realmente importantes, que cada uno asuma su responsabilidad y diga, esta es mi política económica, voy a hacer esto, esto y esto, y respondo de ello. Y que luego venga otro y que haya un turno pacífico. Lo que no se puede es juntar a la vez un sistema y otro, digamos, hacer un sistema a la italiana, quizá eso en Italia funcione bien. Por lo tanto, la gran coalición yo no la excluyo, y ante ciertas actitudes de ciertos bisagrismos un poco cínicos puede ser la panacea en un momento determinado. Yo creo que debe reservarse momentos de crisis. Y en lo demás, cada partido debe aspirar a gobernar con su programa y con sus afines. Cuando está hablando de bisagrismos un poco cínicos, ¿le podemos poner nombre? ¿Se refiere? Usted puede poner el que quiera, yo prefiero quedarme en una definición. Ah, no, yo no se lo voy a poner. Entonces lo dejamos así. Pero me parece que nos va a entender mucha gente. Pero usted apuesta en todo caso porque el PP, deduzco de sus palabras, que lo lógico sería que el PP llegara al gobierno nucleando una alternativa junto con nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos. Con todos los grupos moderados del país y que rechazan la visión esencialmente diferente de los colectivismos, incluso moderados, que es distinta, evidentemente, la visión del sector público, la visión de las instituciones, la visión de la familia no es la misma y yo creo que tendrá que probarse el otro sistema también en este momento en que tantas cuestiones están surgiendo que demuestran que la sociedad española tiene una crisis de sociedad más allá que una crisis económica. ¿Y cómo explica usted que en este momento tanto el Partido Nacionalista Vasco como los nacionalistas catalanes sean más propicios a pactar con el Partido Socialista que con el Partido Popular? Me da la sensación que en el caso del País Vasco ya no es esa la información, al contrario, yo deduzco que es más bien la otra. Y en el caso de Cataluña no me atrevo a opinar porque da la sensación de que hay diversidad de opiniones dentro del grupo y que la opinión, por ejemplo, de mi ilustre amigo y compañero de ponencia, el señor Roca, no es la de todo su partido. Señor Fraga, hay un tema un poco vidrioso que ha estado agitando a la opinión pública española a lo largo de estos 2 últimos años, que es el de la financiación de los partidos, las sospechas de corrupción de los políticos en algunos casos, los indicios de tráficos de influencias. Y hay 2 personas que han sido
personas de su confianza en el Partido Popular, que son antiguos tesoreros del partido, el señor Ángel Sanchís y el señor Rosendo Naseido, que tal vez deberán responder ante la justicia respecto a las finanzas del Partido Popular. ¿Está usted en condiciones de afirmar solemnemente de que el Partido Popular ha tenido una financiación inmaculada en los años en los que usted ha presidido el partido? Pues lo voy a contestar en los términos serios, debe contestar una persona relacionada con la vida del Estado. Se puede comparar con cualquier otra con ventaja. Y creo que es una respuesta clara, terminante y al mismo tiempo suficientemente realista. Se puede comparar con ventaja con cualquier otra. Lo diferente que usted menciona, al lado de otros, de los que están en este momento en la prensa, ante los tribunales, son una pura menudencia, como usted sin duda ninguna no puede dudar. Y es lo que tengo que decir. También quiero decir que no es lo mismo corrupción, que podría ser un fenómeno grave del país en este momento, que el problema de financiación irregular de los partidos. Y ahora voy a referirme a ambas cosas. Hay demasiada corrupción en la vida social y política española, demasiado interés en ser nuevos ricos, entre comillas, y con todas las consecuencias, además de las cosas que habría que hablar. No hay que confundirlas con lo otro. En lo que se refiere a la financiación de los partidos, es evidente que la ley no es realista, es evidente que hace falta una regulación distinta, más objetiva y también más definitiva y también más liberal, porque los partidos deberían tener más libertad para buscarse su financiación, pero luego tengo que decir, y lo digo solemne y claramente, la nuestra se puede comparar con ventaja con cualquier otra de las conocidas. Pero, por ejemplo, algunas prácticas que han salido en relación al caso Naseido, de que hablaban de que, por ejemplo, el Partido Popular podía llevar una doble contabilidad. Tengo que decir que yo no he conocido eso, ni lo he autorizado, ni creo que sea verdad. Lo que sí digo, que yo en la feria de ese asunto nos podemos comparar con cualquier otro y espero que sí salga de las próximas y diversas cuestiones que van a ir a los tribunales. El hecho de que diga que se puede comparar con cualquier otro, me temo que deje alguna sombra de duda en los espectadores, don Manuel. Bueno, evidentemente yo digo siempre la verdad y es evidente que si he definido la legislación como poco realista y que no corresponde por lo mismo a lo que realmente está pasando en el país, pues evidentemente quiero decir que indudablemente puede haber alguna infracción reglamentaria. En todo caso, yo me atrevo a mantener la afirmación por tercera vez que he hecho antes y en esta ocasión no tengo más que decir porque hace tiempo que no tengo esas responsabilidades. Pues sobre este asunto hemos conversado en los últimos segundos sobre esta financiación de los partidos. ¿Pide una ley de financiación de los partidos el señor Fraga o considera que sería mejor que hubiera una ley más liberal y más realista? Y ha dicho que se puede comparar su etapa cuando él ha sido presidente del Partido Popular, se puede comparar la financiación de su partido con cualquiera otro partido político. Es decir, ha defendido, por supuesto... Comparar con ventaja, he dicho. Comparar con ventaja, ha dicho. No se me olvide eso. Les voy a decir dos palabras de lo que hemos estado hablando en esta última etapa. Bastante del Partido Popular y sobre todo de esa efeméride. Hoy se cumple un año que el señor Aznar es el presidente del Partido Popular. Hace una buena valoración, por supuesto. Dice que la operación, el cambio de presidencia y de liderazgo ha salido bien, que una nueva generación está defendiendo las ideas que ha defendido el PP, que se ha encontrado el hombre y el equipo. Continuidad, se le ha preguntado y ha dicho, pues equilibrio entre continuidad y reforma. ¿Tiene el PP nostalgia de UCD? Dice que no hay nostalgia y que están por una gran operación de centro-derecha como en Europa. Como eso nos lleva, ha dicho el señor Fraga, al Partido Popular Europeo. Y ha mencionado a dos dirigentes, el señor Major, que es hoy el primer ministro británico, y al señor Kohl, que lo es de Alemania. Lo normal, ha dicho el señor Fraga en una frase textual, es parecerse a ellos. Apoyo en todo a Aznar. Nunca le ha dolido ser pararrayos, ha dicho en alguna ocasión. Apoya al 100% la oposición que está haciendo el PP en este momento. Está de acuerdo, señor Fraga, naturalmente, y cree que los acuerdos entre el PP y Unión del Pueblo Navarro, de ahí, dice el señor Fraga, sale la alternativa. ¿Llegará al poder el PP por un juego de alianzas o por una gran coalición? Dice que no excluye la gran coalición, pero que está limitada a momentos de crisis. Lo lógico es que gobierne uno y asuma su responsabilidad y otros partidos hagan la oposición. Y en cuanto a la financiación, que era lo último de que hemos hablado, ya les he dicho que el señor Fraga cree que debería haber una ley pues más realista y más liberal. Hemos hablado bastante en esta etapa del programa, nos quedan todavía unos minutos en los que hablamos de otros temas, si os parece. Hemos hablado bastante de la configuración política, de la derecha y del centro en nuestro país. Y ahora, pues no sé, Tapia quiere hablar. Señor Fraga, usted ha sido también catedrático de Derecho Político
Y entonces a mí me gustaría hacer una pregunta relacionada con la vida política en general y con la influencia de los partidos. Estamos hablando ahora de la financiación de los partidos y hay otro tema que a mí me preocupa especialmente, que es el sistema electoral español. Cuando vemos las grandes democracias europeas como la francesa, la alemana, la inglesa, España es una cierta anomalía dentro de estos sistemas electorales, porque es el único, aparte del italiano, en el que los diputados no son elegidos por circunscripción, básicamente. O sea, el sistema español es un sistema de listas, en el que los ciudadanos eligen una lista, mientras en Francia elige cada circunscripción un diputado, que es de un partido, pero que es una persona. Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en la mitad del Parlamento alemán. En Italia tiene también un sistema de listas, pero de listas abiertas, que todavía hay un poco más de flexibilidad que aquí es un sistema muy rígido de listas. Italia, que es la única gran democracia europea que no tiene el sistema de circunscripciones, hay en estos momentos una crisis política abierta, una crisis fuerte. El Partido Socialista propugna la elección directa por sufragio universal del presidente de la República. El presidente de la República italiana Cossiga ha intervenido en esta crisis y hay una acusación general en la sociedad italiana que es de partitocracia, de excesivo poder de los partidos sobre la vida política. En España esto va a llegar de alguna forma, si no se modifica de alguna forma el sistema electoral. En realidad, un sistema de listas da al núcleo dirigente de cada partido un poder terrible sobre la selección de candidatos. El núcleo dirigente del partido manda en toda la geografía del país. Eso hace que salgan diputados pues la gente que el núcleo dirigente considera más fiel, no muchas veces la gente más preparada, no muchas veces la gente capaz de arrancar votos en una circunscripción, y produce dos efectos negativos, que es una mala comunicación del ciudadano con los diputados, con el Parlamento. No pasa en provincias pequeñas donde se eligen pocos diputados, pero ¿qué ciudadano de Madrid o de Barcelona o de Valencia o de Sevilla o de Bilbao, de Zaragoza, de las grandes ciudades, se siente representado por un diputado? Es una sensación que en otros países se tiene y que aquí no existe. Y aparte de la relación esa, pues produce un empobrecimiento de la clase política, unos diputados que están más pendientes de si la mano del señor Martín Tobal o del señor Rato va para arriba o va para abajo, y no es que tenga nada en contra de las manos ni del señor Martín Tobal ni del señor Rato, pero en el fondo da un parlamento también con una vida política poco animada, poco combativa. ¿No cree usted que 12 años después o más, 13, 14 años después de aquellas elecciones del 77 en que se pactó el sistema de listas para evitar que no hubiera líderes políticos que quedaran al margen de lo que ya se veía entonces que serían las constituyentes, se habría de reabrir un debate sobre el sistema electoral para acercar más el sistema político al ciudadano? Yo siempre he dicho eso, yo nunca me ha gustado este sistema, yo soy contrario a la proporcional. Y además tenemos el sistema más débil de proporcional, como usted recordaba ahora mismo, porque hay otros sistemas combinados. Por lo tanto, yo he defendido siempre la elección por distrito, la responsabilidad directa ante los electores, la integración de los mismos en cada uno en su pedazo de sociedad, y por lo tanto me está usted repitiendo lo que yo llevo diciendo 20 años. Pero ahora, la verdad, ningún partido político propone cambiar el sistema electoral. Bueno, el problema es que mucha gente no se hace ilusiones o posibilidad de conseguirlo. Yo creo que en este momento es necesario, sin duda ninguna, ir a un sistema de representación con responsabilidad directa ante los electores. Creo que es la crisis del Parlamento en todas partes, pero muy especialmente entre nosotros. No hay interés por los debates porque nadie responde ante nadie de lo que dice ni de lo que hace. Eso sería compatible con una fuerte disciplina parlamentaria de los grupos, pero naturalmente cada uno respondiendo ante los que le han elegido. Creo que además hay que mejorar el sistema de representación de los numerosos españoles residentes en el extranjero, que es otro tema que está en resolver. Hay varios. En este momento, desde luego, nuestro sistema es escasamente representativo y muy partitocrático. Estoy completamente de acuerdo y lo firmo ahora mismo. Pero llevo 20 años diciéndolo. Y en este momento el presidente González ha dejado sobre la mesa del Parlamento la oferta de unos cuantos pactos. El Partido Popular debe arropar todos esos pactos a su juicio, y concretamente cuál es su posición ante el pacto para cerrar, culminar el estado de las autonomías. Bien, voy a referirme a este último. En lo demás, yo apoyo los puntos de vista que está defendiendo mi partido y muy acertadamente su presidente.
mi ilustre sucesor José María Aznar. En cuanto al pacto autonómico, yo ya he dicho, creo que el principio es bueno, porque efectivamente esa es una cuestión que está todavía en estado naciente. Las autonomías son la única parte de la Constitución que está en renovación constante, toda vez que los estatutos se pueden modificar y ahora mismo están pendientes todos los estatutos que fueron por la llamada vía lenta y que piden mayores competencias. Creo que ahí sí un pacto sería deseable. Pero vuelvo a decir lo mismo, un pacto tiene que basarse en una propuesta del gobierno que tiene que asumir sus responsabilidades. En este momento el pacto, por lo demás, va mucho más allá de lo político y de lo administrativo y de las competencias. Tiene que ser un pacto económico. Este año, 91, justamente es el año en que tiene que negociarse de nuevo la financiación autonómica. Y esto ya es absolutamente insatisfactoria. No cumple las condiciones de la Constitución ni las del artículo 13 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Sigue basado en el viejo principio del coste efectivo, olvidando que había ya que ver si tienen los españoles todos los mismos servicios y buscando cuál es el coste real en cada autonomía, darle los servicios medios adecuados. Tiene que ir, por otra parte, la mayor corresponsabilidad, mayor transferencia de tributos de las propias regiones a un sistema intermedio, entre el hoy más bien centralizado de las demás regiones y el sistema de cupo de las regiones forales. Por lo tanto, el pacto es fundamental en este momento y necesario. Sí. En el libro que presentaba al principio Tom Martín Benítez, página 57, creo recordar, usted llama cicatera a la actitud del Gobierno en la concesión de las autonomías, de las transferencias. Bien, yo creo que en efecto hay transferencias que debían estar hechas hace mucho tiempo. Todos hemos tenido un avance importante este año con el servicio de salud, que costó mucho trabajo y que es muy importante. Pero es evidente que hay muchos temas, por ejemplo, el tema de cámaras agrarias y otro es fundamental en este momento ya que se hagan sus transferencias. No es el momento de discutirlo en detalle, pero creo sinceramente que la lentitud con que están haciendo algunas de las transferencias podría y debería mejorarse sin duda alguna. Acertó en la página, ¿eh? Sí, sí. Acabo de ver. Si fuera la Bonoloto. Adelante, Antonio. Señor Fraga, sus puntos de vista sobre el conjunto del Estado yo creo que llaman la atención de la opinión pública porque es usted el político más veterano en activo de los que están ostentando poder y usted ha sido protagonista en dos regímenes bien distintos. Y además es usted, desde un punto de vista popular, una especie de bandera del antisocialismo. Díganos de yo no soy anti nada, creo que se puede hacer mejor que el socialismo. Yo no diría tanto de que usted lo sea o no lo sea, pero que la percepción que hay es de que usted la bandera del anti. Yo en todo caso reivindico mi propia visión del asunto. No, ¿usted cree, ya con el balance de los 8 o 9 años ya que llevan los socialistas en el poder, ¿están gobernando mejor, igual o peor de lo que usted temía o esperaba? Bueno, yo creo que ellos han rectificado muchas posiciones iniciales. Cualquiera que lea, es interesante leer un libro por el profesor Powell, por ejemplo, sobre la transición. Cualquiera que vea las cosas que se decían hace 12 años, ya se dicen ahora, evidentemente han cambiado. Y en ese sentido, bueno, se rectifica, se acierta y se ha rectificado mucho en política exterior, en temas de política económica. Todavía el programa del 82, evidentemente, no se parece mucho al actual. Pero eso es bueno. Y todos debemos rectificar y aprender. Lo que quiero decir es que se han acercado mucho más a las posiciones de centro que las iniciales. Me acuerdo cuando se decía, no somos socialdemócratas, somos socialistas. Ahora ya en realidad se está rebasando por la derecha la socialdemocracia y eso me parece bueno. Eso revela que más razón teníamos los demás. Pero en todo caso no vengo a eso. Yo tengo que reconocer que en este momento, afortunadamente, el país ha soportado con ellos una prueba importante, que era el cambio de orientación, y ahora le vendría muy bien tener otra más. Hay un informe interno del Partido Socialista que, como diría la ABC, está siendo muy comentado. Entonces, en ese informe se dice que 2 de cada 3 españoles creen que vivimos el mejor momento del siglo. Desde la Plaza del Obradoiro, ¿cómo suena esta frase? Bueno, yo tengo la sensación que no hay que confundir la propaganda con, como es natural, con la realidad, y que lo peor que le puede pasar a un partido o a un gobernante es creerse su propia propaganda. Sospecho que en este caso no se la creen. ¿Pero usted cree que los gallegos viven, por ejemplo, el mejor momento de su historia? Yo jamás haré semejante afirmación, que me parece un poco ridícula. Además, creo que en este momento los gallegos tienen conciencia de que nos estamos tomando en serio nosotros mismos, de tener un gobierno responsable ante ellos, al que ellos le dieron una mayoría suficiente para gobernar y que está intentando hacerlo. Y que con ese motivo han desarrollado una cierta esperanza, una cierta razonable actitud de ilusión. Y en lo demás somos un pueblo demasiado viejo y demasiado listo para perdernos en divagaciones. Y usted anda con 2 banderas en este momento. Una, la reforma de algo de la Constitución,
mirando al Senado, y otra, convocar una conferencia permanente, me parece que le llama así, del presidente del gobierno, Felipe González, con los 17 presidentes de autonomías. ¿Podría desarrollar? Bueno, yo ando con dos banderas, que son la de España y la de Galicia. Esas son mis dos banderas y no tengo más que esas dos, y las he tenido siempre y no las he cambiado nunca. Y después de eso, yo en este momento he hecho algunas propuestas razonables para el Estado de las autonomías. Una de ellas es que se cumpla de una vez el que el Senado sea una Cámara de Representación Territorial, que hoy no lo es, más que en el nombre. Eso requiere no un mero retoque al reglamento, sino alguna moderadísima reforma de 2 artículos o de 2 números de un artículo de la Constitución. Yo he pedido, en otro punto, que se cumpla la Constitución y se desarrolle de una vez el Consejo Económico y Social, pero el 131, número 2, es decir, en el cual los principales protagonistas para definir la política económica son las autonomías, y con el Estado se establece allí el plan básico, y hoy eso no se hace. Se quiere hacer un congreso, un consejo económico y social puramente consultivo y solamente para que hablen empresarios y sindicatos. Y yo creo que sería bueno, como se hace en otros países europeos, de sistema cuasi federal o autonómico, una conferencia anual del presidente del gobierno con el presidente de las autonomías. Creo que es una buena propuesta. En el tema fiscal, señor Fraga, su partido no ha firmado o no está en el consenso que se está haciendo en este momento en el Parlamento sobre la reforma del IRPF. Eso parece decir que el PP se enfrenta al modelo de IRPF actual, pero por otra parte no acaba de asumir cuáles, o la opinión pública no acaba de comprender cuáles las posiciones del PP respecto al IRPF. ¿Qué le parecen a usted, por ejemplo, las propuestas del profesor Fuentes Quintana hace unos años de un impuesto proporcional de un 33% para todos los españoles? ¿Qué le... Yo asumo las, por supuesto tengo un respeto por mi ilustre amigo y compañero y hoy presidente de mi Academia de Ciencias Morales y Política, Fuentes Quintana, pero creo que esa fórmula es como la fórmula famosa de los fisiócratas, demasiado sencilla para ser la buena. Yo asumo las propuestas de mi partido y espero que en el Senado, que con razón se ha tomado todavía algún tiempo para mejor deliberar, porque efectivamente es muy importante llegar a un acuerdo en un asunto de tanta trascendencia, yo creo que todavía se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Mucho lo desearía. ¿Usted cree que haga para acuerdo entre el PP? Yo mucho lo desearía y como es natural no tengo más que decir, yo no tengo esa responsabilidad. Empezó Fernando Onega y creo que la última palabra pregunta la va a hacer él. Es una pregunta absolutamente simple. Señor Fraga, ¿cuándo se cambió por última vez el reloj? El reloj yo lo tengo hace muchos años. ¿Se refiere al que llevo aquí? El que lleva puesto. Lo llevo desde hace muchísimos años. Pues vamos, lo compré estando en Londres. Siempre se ha dicho, unas rebajas para el cuerpo diplomático. Siempre se ha dicho que era tanta su austeridad que no cambiaba ni de reloj. No, pero este reloj es un reloj bastante bueno, de decir que no puedo presumir de austeridad. Sí en otras cosas, porque yo soy un hombre esencialmente austero, porque creo que limitando sus propias necesidades uno limita también sus propias ambiciones y sirve mejor al público. O sea, que el reloj del señor Fraga funciona bien, lleva mucho tiempo utilizándolo. Señores, hemos terminado. En esta última parte hemos hablado fundamentalmente, ha hablado el señor Fraga fundamentalmente de política nacional, es lo que le han preguntado los compañeros, y se ha manifestado más bien por un sistema electoral en el que no sea tan rígido el sistema de listas como hay ahora. Ha defendido siempre la elección por distrito, ha dicho, y no le parece el mejor sistema el proporcional. Hay que ir a un sistema de elección con una representación más directa, porque es escasamente representativo y muy partitocrático. El principio de un pacto autonómico puesto en el Congreso por el Gobierno sobre la mesa dice que es bueno, es un pacto deseable, pero que el Gobierno debe asumir también su responsabilidad. La reforma del Senado, que habría que tocar, ha dicho usted, 2 números de 2 artículos, ¿verdad, señor Fraga? Sería bien conveniente para convertirlo en una Cámara de Representación Territorial, y defiende también una conferencia del presidente del Gobierno con los presidentes de las autonomías. Todavía nos quedará algún detalle, no sé si se ha quedado algún asunto. Antonio, Antonio estaba haciendo un gesto y creo que podemos hacerlo. No, yo Vamos también, allá. después del comentario que ha hecho sobre lo que han cambiado los socialistas o lo que han rectificado los socialistas, tengo también que volver al principio del programa y hacerme una pregunta en voz alta. Sí. Señor Fraga, yo no la sabría responder. ¿Qué ha cambiado más, España o usted, en estos últimos años? Pues yo supongo que yo, porque yo soy mucho menos que España y por lo menos más móvil que ella. España es un país maravilloso, muy sólido, muy estructurado y cambia mucho menos de lo que algunos creen
afortunadamente, y por eso es un gran país. Y yo, en cambio, soy un estudiante que procura aprender todos los días. Sin embargo, yo tengo publicados 50 y tantos libros, no he retirado ninguno, ni ninguna foto de la circulación, he contado en 2 tomos de memorias, día por día todo lo que he hecho, y no he tenido ni una sola rectificación importante, y con eso digo que también creo que puedo hablar de una cierta continuidad. Que sus libros no tengan rectificaciones no significa que algunos de sus cambios sean sustantivos. Como presidente de Galicia, por ejemplo, pues ha reclamado usted la existencia de una policía autonómica, cosa que muchos españoles pensábamos de que nunca... No he reclamado nada más que lo que estaba en el estatuto. No, perdón, ya la tengo. Está usted falta de información. Yo me he encontrado con un estatuto que es mi ley orgánica y he pedido que se cumpla. Y no existía y ya está convocado el concurso para empezar. Y con eso he demostrado mi lealtad a las instituciones y a la ley. En política la rectificación muchas veces es conveniente. Usted ha dicho ahora... Pero si yo acabo de decirlo, si yo no estoy negando a decirlo, he dicho que a lo largo de mi vida hay una continuidad de ideas, de principios, de amigos, de soluciones que a mí me parece básicamente presentable. No he cambiado de reloj ni de chaqueta, desde luego. Sí, si me permite sacar aquí una conversación privada. En el verano pasado en Santiago, usted me anunciaba la publicación de un próximo artículo sobre el modelo de España. Bueno, se ha publicado ya. Está publicado. Y bien recientemente y ha dado bastante que hablar. Proyecto España. Me costó mucho trabajo hacerlo. ¿Cuál es su proyecto España? No, yo más que proponer el proyecto Fraga, que eso es muy fácil, y sobre todo para 4 o 5 amigos que uno muy bien. Yo he planteado el problema mismo de que hay que ponerse de acuerdo en cuestiones de fondo. Los españoles hemos resuelto, yo creo que con brillantez poco frecuente en nuestra historia anterior, ponernos de acuerdo en cuestiones de procedimiento, que no era poco. A la salida del régimen anterior, ahí hubo decisiones de todas las partes del espectro político, y en lugar de producir esta vez pues violencias, encarcelamientos o exilios, se ha buscado un sitio en el que más o menos cupiera a todo el mundo. Muy pocos extremistas se han marginado a sí mismos en la violencia, pero eso es absolutamente, repito, marginal. Y hemos dicho, bueno, las reglas de juego son estas, se van a elegir las cámaras, de ahí saldrá el gobierno, y etcétera. Habrá unas autonomías, se destruirá el poder territorial, y en eso estamos de acuerdo. Y el que algunos estemos cumpliendo ese pacto pura y simplemente, me sorprende que lo sorprenda a nadie. Otros sabrán si lo hacen o no. Yo lo estoy haciendo como lo firmé, incluso en las partes que no me gustaban de todo el pacto. Ahora bien, ha llegado un momento, y se ha visto últimamente, la guerra del Golfo ha tenido que abrir los ojos a muchos. Ya decía que terminamos una época histórica. La época de las revoluciones termina entre mayo del 68 y la caída del muro de Berlín. Y ha tenido esta coda, finalmente, de la guerra del Golfo para abrir los ojos a todos. Y hostia, no se puede estar discutiendo tanto sobre si hay servicio militar o no, el que tiene servicio militar. Hay que ponerse de acuerdo una vez en lo que queremos que sea España. España renovada, reformada, pero España unida, con un proyecto. No se puede estar discutiendo el 92, como algunos están discutiendo todavía, si fuimos buenos o malos en América. Ni fuimos buenos ni fuimos malos. Fuimos, y vuelvo a expresiones ya usado antes, los menos malos de los colonizadores. Y no tenemos nada que avergonzarnos de ser los menos malos, incluso no fuimos perfectos. Eso quiere decir ponerse de acuerdo ya en el fondo de cuáles son los intereses de España. Que se tenga que decir, mire usted, podríamos tener interés en estar más en el Golfo, pero no estamos para no sacar cuestiones en este entorno de la calle. No, no. Vamos a ver dónde están nuestros intereses. Vamos a ver qué es lo que queremos que sea España el año 2000. Una España con un proyecto gallego, catalán, vasco, pero un proyecto de España. Eso yo ya lo he dicho. Y creo que eso en este momento no se puede discutir. Ahora hay que ponerse a rellenar todos la página. Ese es pues el proyecto España, según el señor Fraga, ponerse de acuerdo en cuestiones de fondo. Con él hemos terminado esta conversación que hemos tenido. Encantados con el señor Fraga, hemos tenido mucho gusto en conversar con usted, nos ha traído las noticias de su tierra y de su actividad personal incluso. Y ahora nos vamos a ver las noticias del resto del día, en el resto del mundo y también en España. Muchas gracias, señor Fraga, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a todos y a ustedes, señores, también. Hasta una próxima ocasión. Ahora, en esta misma cadena, la información del día en Diario Noche. Hasta luego.